gandalla es un sustantivo que se utiliza en México para referirse a una persona que se aprovecha de alguien o de algo de manera deshonesta. Y sí, podemos definir hoy por hoy a Alito Moreno y a Jorge Romero como unos verdaderos gandallas, pues ahora se están aprovechando de lo que en su momento el PRI y el PAN crearon, los impuestos de la gasolina. Entérate de qué estamos hablando a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de martes 21 de enero y sí, así como ustedes lo están escuchando. Todo el mundo sabe de la hipocresía que hay tanto en Acción Nacional como en el PRI. Hoy Acción Nacional presume que ellos defenderán a los migrantes, pero en días pasados, la gobernadora del estado más grande de México, Chihuahua, dijo que en su estado no quiere ver migrantes. Muy a la postura de Donald Trump. Todo el mundo sabe cómo tanto el PRI como el PAN han añorado porque Donald Trump intervenga en México y acabe con lo que ellos presumen la dictadura de Morena. Sin embargo, hoy estos manipuladores, estos gandallas, tocan otro tema, el tema de la gasolina. A inicios de año, el PRI y el PAN habían dicho que ya no iban a ir juntos en elecciones, que porque habían aprendido la lección de que nadie los quiere, y más vale separados que juntos. Sin embargo, hoy podemos corroborar que el PRI y el PAN siguen unidos en este matrimonio de dimes y diretes, pero que al fin de cuentas siempre van de la mano. El famoso PRIAN hoy toca el tema de la gasolina. Y es que si bien es cierto, no pagamos la gasolina más barata del mundo, sí podemos decir que la gasolina no ha subido como en antaño. Hemos mostrado aquí una gráfica en donde, por ejemplo, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el sexenio en donde menos aumentos hubo del precio de la gasolina. Pero no quiere decir que no haya aumentado. Y es que la gasolina tiene que aumentar en base a la inflación. Hoy por hoy, los impuestos que tiene la gasolina en México fueron creados en el periodo neoliberal, en el periodo que va desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el periodo de Enrique Peña Nieto. Impuestos como el IEPS, este impuesto que tiene un gravamen especial a las gasolinas y que hoy tanto PRI como PAN dicen que es un impuesto abusivo, pero quienes crearon ese impuesto fueron ellos. No se puede quitar ese impuesto de la noche a la mañana, porque se tendrían que hacer acotaciones y ajustes al presupuesto de ingresos, presupuesto que es presentado año con año por la Federación, por el Ejecutivo, a análisis del Legislativo, y el Legislativo lo aprueba o no. Este presupuesto tiene considerados también los egresos, que es decir, las salidas de capital que hay en el gobierno. Y dentro de esas salidas, por ejemplo, están los programas sociales. Hoy por hoy, queridos amigos, la gasolina, sí, efectivamente, no es la más barata del mundo, pero también hay que decirlo, esta gasolina no puede disminuir sus costos. ¿Por qué? Porque en 2013 hubo una reforma iniciada por Enrique Peña Nieto, aprobada en su entonces por el PAN y por el PRD, en donde daban entrada a los negocios extranjeros, a las empresas extranjeras, para que ellos también puedan comerciar la gasolina en México. Y esto también obviamente soportado por los órganos autónomos, entre ellos el de competencia económica, que simple y sencillamente no permite que las gasolineras de Pemex pongan un precio mínimo a las gasolinas, porque lo considerarían una competencia desleal, puesto que Pemex tiene plataformas y también gasolineras, y por ende las refinerías a las que va a comprar Chevron, BP y compañía son a las refinerías de Pemex. Pemex tiene que venderle parejo a todas, y por ende Pemex no puede en sus propias gasolineras poner una gasolina como una gasolina del bienestar en 10 pesos. Ahora, el discurso del PRIAN es que López Obrador en su momento habló de que si el presidente gobernara, ellos tendrían la gasolina en 10 pesos. Pero el presidente hace esta acotación en su momento, fue haciendo referencia a la elección del 2006.
porque en ese entonces la gasolina fue aumentando arriba de los 10 pesos el litro. Y es que miren, mis queridos amigos, vamos a exhibir la manipulación tanto del PRI como del PAN. Por ejemplo, Vandalito Moreno dice: es alarmante que casi el 40% del precio de cada litro de gasolina en México sea impuestos, mientras el bolsillo de los mexicanos sigue siendo el más afectado. A ver, estos impuestos de la gasolina no se crearon en el gobierno ni del presidente López Obrador ni de la presidenta Claudia Sheinbaum, se crearon en los gobiernos prianistas. En lugar de buscar soluciones reales para aliviar esta carga, el gobierno de Morena prefiere culpar a otros y distraer la atención. La Profeco no menciona que el verdadero golpe lo da un esquema de impuestos que castiga directamente a quienes necesitan moverse para trabajar, estudiar y simplemente vivir su día a día. Ahora, antes de 1994, antes de 1999, la Profeco sí podía sancionar a las gasolineras que se pasaran de lanza con los precios, siempre y cuando pues todas estaban en el mismo esquema. Hoy por hoy no existe un precio mínimo de gasolinas. No puede existir, ¿por qué? Porque efectivamente el órgano encargado de competencia económica, que por cierto ya va a desaparecer, pues bueno, prohíbe dentro de sus funciones que la gasolina tenga un precio mínimo. ¿Por qué? Porque lo consideraría una competencia desleal, ya que las únicas refinerías que hay en México son de Pemex. Y por ende, Pemex pues tiene la obligación de dar un precio competitivo en base a su competencia y no en base a las necesidades del pueblo. Queda claro que en este sentido, pues la competencia siempre se va a poner de acuerdo en poner un precio alto. ¿Para qué? Para denostar, para engañar, para manipular de que Pemex y el gobierno mexicano no quieren bajar la gasolina. Dice: esto no es un modelo justo. Mientras los ciudadanos hacen malabares para estirar el sueldo frente a una inflación que no cede, el gobierno se lleva una tajada enorme de cada litro, sin ofrecer alternativas que realmente beneficien a las familias. El combustible no puede seguir siendo un lujo en nuestro propio país. A ver, ¿por qué se convirtió en un lujo? Porque el PRIAN, obviamente, descuidó las refinerías. Para empezar, todo lo traían de Estados Unidos, su socio comercial. Ahora, sí se está entregando o sí se ve reflejado el impuesto de los mexicanos en programas sociales. Eso está bien. Hoy por hoy los programas sociales pues obviamente se mantienen con lo que se está pagando de la gasolina y pues obviamente eso está en beneficio de la gente. Ahora, otra acotación importante: el mexicano pues obviamente está en esta situación de pues pagar lo que sea correspondiente, porque hoy incluso el salario es mayor. Hoy el salario mínimo ha crecido como nunca, cosa que no pasaba en los gobiernos del PRIAN, en donde el salario mínimo pues solamente crecía de un 2 a un 3%, bajo el argumento de que habría mayor inflación y que por ende no se podía aumentar más el salario, cuando los altos funcionarios, eso sí, se aumentaban el salario de un 20 a un 30% año con año. También cabe mencionar que en este sentido, el gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum y anterior del presidente López Obrador han sido muy enfáticos en darle mantenimiento a las refinerías para que estén al 100% y obviamente sea más barato el traslado del combustible. Y bueno, mis queridos amigos, pues obviamente pues, la respuesta fue contundente. No es el gobierno de México, somos los mexicanos los que sabemos la infamia que cometieron ustedes al destruir Pemex, comprar a Estados Unidos la gasolina y encarecerla estúpidamente. Además dice, su reforma energética generó todo. Con Peña Nieto todos los meses había gasolinazos y no construyeron ni una refinería en los últimos 35 años. Eso de los precios de la gasolina fue una de sus banderas. Y bueno, esta es gente del PRIAN, esta es gente afina a ellos. Pero les digo, este tipo ha estado incluso pues borrando tweets, porque de hecho creo que nosotros le respondimos por ahí también a alguno, pero pues simple y sencillamente no aparece porque no les conviene. Ahora, salen con esto, y estos son sus redes, hace 4 horas. Mientras México, la gasolina sigue subiendo, el nivel internacional del precio del petróleo ha disminuido una baja del 7.3%. Eso deja al descubierto la incapacidad del gobierno para alinear las políticas internas con las tendencias globales. Ahora, el problema no es el petróleo. Recordemos que hoy ya no se produce en México tanto petróleo como en antaño, porque los prianistas se lo acabaron. El problema está en que
traerla desde Estados Unidos, porque en México las refinerías no estaban al 100%, pues obviamente encarece el costo. Y otra cuestión también, vuelvo, son los precios competitivos que tienen que darse para que las empresas que entraron con la reforma energética no tengan pérdidas tan fuertes, ya que si habría una competencia desleal en dado caso de que las gasolineras de Pemex vendieran la gasolina mucho más barata que en el caso de las empresas extranjeras. Un ejemplo, por el agua del bienestar en la Ciudad de México, que se vende a 5 pesos, y en cualquier otra empresa te la venden 40, 50 pesos el garrafón de 20 litros en la Ciudad de México, pues ahí existiría, por ejemplo, una supuesta competencia desleal, pero como en este caso es una cuestión de un derecho humano que es el agua, pues no hay esta connotación de la competencia desleal. Pero bueno, dicen las promesas de bajar a 10 pesos la gasolina o de una soberanía energética que traía la estabilidad y precios accesibles, porque ni una ni otra. Y es que no se pueden sacar a las empresas extranjeras porque costarían miles de millones de pesos en indemnizaciones, y eso sí traerá un problema en la cuestión económica de México. En lugar de enfrentamos inversiones más mal dirigidas, refinerías ineficientes y un modelo energético que no aprovecha las oportunidades internacionales para beneficiar a los ciudadanos. Y bueno, les comento, el PAN, por ejemplo, también sacaron su campaña, y de los mismos panistas que votaron a favor de los gasolinazos, hoy exigen que se baje la gasolina. Vean nada más, dice Morena, la gasolina cara, exigimos gasolina barata. Pero precisamente fueron ellos, tanto Alito Moreno como Jorge Romero, pues, quienes han sido partes y artífices de estos aumentos de gasolina, en donde podemos ver que, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el aumento de la gasolina estuvo incluso arriba del 80% de su precio a partir de 2012 y terminando en 2018. Tal parece que a estos personajes ya les dolió pagar los miles de pesos en gasolina por sus autos de lujo, que no gastan 1 litro o 2. Ahora, yo me pregunto, ¿no que el PAN ya quería acabar con la gasolina y con los combustibles fósiles y trasladarse a los autos eléctricos? Pues creo que con el anuncio del auto eléctrico de México, pues a los panistas no les queda más que ahora volver a hablar de la gasolina. Y pues obviamente, como les comento, sus McLaren, sus Ferrari, sus BMW, sus Mercedes, pues sí, gastan mucha gasolina, y eso es donde más le está doliendo, pero a Alito y a Jorge Romero en el bolsillo. Ya no les va a alcanzar para cirugías y para departamentos, respectivamente. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos. ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Qué dirían a Alito y a Jorge Romero si los tuvieran de frente hablando del tema de los gasolinazos? Déjenos en los comentarios su opinión, que es muy importante, así como que les pido que nos ayuden a compartir este video para que la gente entienda por qué la gasolina hoy está al precio que está y por qué no puede bajar por arte de magia como lo pide el PRIAN. Y también que le den me gusta a este video si les gustó y lo entendieron. También les pido que si no lo han hecho, se suscriban a este canal, que es muy importante para que conozcan más noticias, y sobre todo, al hacerlo, activen las campanitas de notificaciones para recibir más información. Porque recuerden que esta información no tiene ni chayote, ni es fifí, porque yo así soy, ni fifí ni chayotero. Yo soy Augusto de Cocinando la Noticia, y los veo luego en el próximo video, porque saben, se va a poner bien bueno. Va que va.